Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo el mundo ha venido sucediendo. Y dan 20 segundos para que entreguemos la escuela o van a derribar la puerta con una bazuca. ¡Libertad! ¡No a la represión! La misma alegría con que hace apenas unos días iban a la feria. Jóvenes despreocupados que no saben que mañana, dentro de 2 días, dentro de 4, estarán allí hinchándose bajo la lluvia después de una feria en donde el centro del tiro al blanco lo serán ellos. Iniciamos fuertes. Iniciamos muy fuerte. Híjoles, pues muy contextualizado con el espíritu de la época, entre la necesidad de transformar lo presente, pero también pues con el miedo de la imposibilidad de hacerlo por una estructura presidencial pues que complicaba todos estos procesos democráticos, estos procesos revolucionarios, y por supuesto, o sea, muy interesante que incluyan como que este escenario de nuestro vecino del norte, pues picando las costillas al gobierno mexicano, ¿no? Claro. Sí, justamente eso es lo que se va a tratar el episodio de hoy. Tal vez no inicié con el nombre, pero creo que es muy ad hoc, que es Ecos de Tlatelolco, y sobre todo algo del crimen real que pasa aquí en el campus, ¿no? Claro. Como ya comentó mi querido Carlos, sobre todo esta cuestión de la época en la que nos estamos entrando en este momento es bastante importante. Y por única ocasión quise que esto tuviera un guión al estilo Leyendas Legendarias. Primero porque es mi podcast favorito, y número 2 porque creo que es muy importante darle ese sabor a esta historia, pero sobre todo teniendo en presente bastantes cosas. Y una de ellas es que hay que tomárnoslo con calma. Y si quien quiso leer, ustedes me pueden interrumpir cuando ustedes quieran. Iniciamos. Perfecto. Bienvenidos a Late Night Desconexión, el archivo sonoro donde la historia no se cuenta, se desentierra. Soy Rodrigo Franco Cervantes y esta noche guiaré a Iván Justiniani y Carlos Magaña a través de la niebla. Hoy hablaremos de las sombras que habitan la cantera, de estudiantes que salieron a estudiar y nunca llegaron a casa, de lamentos tan dolorosos y presentes que convierten nuestra realidad en una verdadera leyenda urbana. Como comentario y acotación, el inicio que ustedes escucharon parte de varios audios, uno del presidente entonces en turno, que es Gustavo Díaz Ordaz, y el último es de Lenia Poniatowska, que es muy importante resaltarlo, porque ella hizo como que varias entrevistas a personas en esa época, entonces está muy interesante, sobre todo su libro, para que muchos entiendan pues todo lo que se veía y se vivía en esa época. ¿Ustedes qué opinan? Pues es una lectura obligatoria, ¿no? Ya es casi canónica para estudiar y tener una perspectiva de alguien que estuvo al interior, ¿no? Sí. Es cierto que pues esta lectura es muy criticada, por lo menos dentro de los círculos de izquierda, particularmente los que no participaron necesariamente en la etapa del movimiento estudiantil, sino que pues pasaron al movimiento armado, ¿no? Y muchos de ellos llegaron a hacer la crítica a Lenia Poniatowska sobre, tú apoyabas el movimiento estudiantil, pero te quedaste ahí, ¿no? Ya no nos empezaste a apoyar ya en la lucha popular, armada incluso, ¿no? Entonces, o sea, es una lectura que hay que leer, es una lectura que hay que trabajarla, pero hay que complementarla con muchas otras lecturas, y como dicen, pues aquí hay que tenerlo muy contextualizado con lo que estaba viviendo México en ese entonces. ¿Y tú, mi querido Justiniani? Pues mira, yo recuerdo muy bien en mis épocas de CCH, en el cual cuando justamente llegaba a estas fechas de, pues se va a hacer el reconocimiento, ¿no? La marcha para el No se olvida, del 2 de octubre. Recuerdo que muchos de mis profesores incluso llegaban a desprestigiar ciertas lecturas de algunos combatientes que estaban ahí como dirigentes dentro del movimiento, justamente con este afán que ya después cuando llegué a la facultad, al ambiente más de Universidad de CEU, me di cuenta que como que querían debilitar un poquito el argumento de que un estudiante no tendría que llegar a esos excesos, ¿no? Como muchos en esa época lo resaltaban, de no llegar al punto de querer destrozar o incluso alzar mucho la voz contra el gobierno, contra los que están ahí, e incluso contra los propios profesores, porque habían unos que decían, no, es que no hay que llegar hasta esos extremos.
y pues también había como esta amenaza pasiva de, ay, tú sabes lo que estás haciendo, ay, si tú quieres ser una nota roja, o que no, pues tus papás, tienes que llegar a casa, casi Sí. casi así te lo planteaba. Y eso tiene mucho que ver con todo lo que vamos a hablar. Entonces, prosiguiendo, y los crímenes en este campus, hermoso por fuera, pero cruel en sus entrañas. Y quiero iniciar con una advertencia, amigos míos. Vamos a hablar de lo que se calla, como lo comenta mi querido Justiniano. Se calla por miedo, se calla por represión, se calla porque si abres la boca, la institución te tacha y te niega el futuro por no ser un borrego más del rebaño. Para muchos, estar aquí es un privilegio, para otros, una obligación, pero para algunos, hombres, mujeres y otros, al estilo David Bowie, la universidad fue el lugar donde su vida fue literalmente arrebatada, o peor, donde los convirtieron en muertos en vida. Este es un acto de memoria. Con profundo amor y respeto, alzaremos la voz por los camaradas que ya no están. Que este sea el recordatorio diario de que ninguna institución está ni estará jamás por encima de la raza ni de su espíritu. Iniciemos por el principio. La violencia y el recuento. No es secreto que la máxima casa de estudios tiene un lado escabroso, un lado que las autoridades y a veces los mismos estudiantes intentan maquillar. La muerte ha rondado este valle desde la época prehispánica, pero hablemos de la UNAM y del 68, porque estos ecos resuenan con lo que vivimos hoy, con las marchas, con los detenidos, con la agresión. Ya conocemos la frase mítica y muy famosa, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero eso es algo de lo que traigo hoy, 2 puntos a la mesa. La primera, la salud mental. Y la segunda, una regla de oro, no confíen en papá gobierno. Es muy real la ley de Herodes. Mientras existan personas con poder que no saben usarlo, o que el poder los corrompe, nadie está a salvo de este México mágico. Y ojo, que el tirano no es solo el político que se clava los millones, tirano también es ese profesor que ejerce su poder en el aula como un dictador de pacotilla. O el que te pone un video de YouTube en pandemia mientras se va a rascar la panza a la cocina. El abuso de poder tiene muchas caras. Claro. ¿Ustedes qué opinan? Por favor, Justi, te veo muy ansioso. Dios mío, es que, a ver, un poquito de contexto. Hace ya un tiempo, cuando realizamos el primer capítulo, estábamos platicando un poco de lo que son algunos de los excesos que llega a ser la institución, la UNAM, algunos de sus profesores e incluso directores, justamente con este afán de querer callar las voces que incomodan. Este grupo de personas que, fácil, los puedes ridiculizar diciendo de que son personas que no tienen nada que hacer, que están debiendo materias, pero cuando los escuchas un poquito más, que en su momento me llegó a tocar mi tiempo, te das cuenta que son personas que tienen algo muy interesante que comentar, y justamente a lo que íbamos. Muchos de los que ahorita están en el poder, que incluso ahorita, en muchas de las facultades de CEU, ya se les ha grabado con estas nuevas generaciones. Por ejemplo, uno último que vimos, el director de la Facultad de Química, de cómo se expresó de la comunidad estudiantil, de las amenazas de bomba, y que no solamente era con eso, de la inquietud, sino con otros temas que se habían quedado en el tendedero, pues justamente es con ese afán de, ¿me incomodas? Hay que callarte, o simplemente te vamos a hacer la vida imposible para que no puedas salir de aquí. O que tú seas solamente el que renuncies, porque aquí vas a estar incómodo, va a haber personas que te van a meter el pie, y que son personas que están dentro de mi gremio, ¿no? Claro. Que pueden hacer eso. Un tema complicado. Sí. Mi querido Carlos. Mira, que muy interesante las palabras que nos introducen. Yo creo que habrá que pensar el poder en su dimensión histórica, ¿no? Particularmente la forma que adquiere en sociedades que están divididas ontológicamente y históricamente. Pues es cierto que en las sociedades existen los dominados y los dominadores, ¿no? Y el poder, en esencia, no debería ser una cuestión a la cual nosotros tengamos que tenerle miedo porque nos corrompa. Al contrario, debemos de entenderlo en su dimensión de que en este momento el poder está colocado a servicio de la clase dominante. Y sí, los dominados, cuando les das una pizca de poder, si uno no hace una cuestión introspectiva, si uno no hace una cuestión de trabajo mental, de salud mental, porque eso también es parte de la salud mental que debemos de tener al momento de hacer cambios o de querer participar en la mejora de la vida pública, pues termina replicando formas dominantes para, pues, darle lata a los dominados y servir a los dominadores. Yo creo que eso es un problema que hay que estudiarlo en su dimensión psicológica, y habrá que estudiarlo también, pues, cómo eso se proyecta en cuestiones tan pequeñas, ¿no? O sea, el salón de clases representa un momento en el cual, pues, una figura
se siente dominada o se siente dominadora, capaz de dominar a todo un grupo, porque si no, les truena la materia, porque si no les puede ejercer un castigo, y los infla. Se vuelven lo que Wilhelm Reich llamaría el pequeño hombrecito, ¿no? Se vuelven unos pequeños hombrecitos que se sienten muy acá porque tienen el dominio de la voz, tienen el dominio de las calificaciones y tienen un pequeño espacio de poder que los infla, ¿no? Creo, bueno, seguramente aquí los que nos escuchan pues ya sabrán un poquito de nuestra formación. Los tres aquí somos abogados, estudiamos en la Facultad de Derecho, y es una facultad que entras al salón de clase y ya hay una distancia porque el profesor... Así es, está ahí la altura. Para los que no sepan, como dice Carlos, está como, sí, muy marcada esa diferencia. Ya vinieron por nosotros. Que no les gustó, dice lo que decimos. No porque está como una elevación para el profesor, es como del tamaño de la mesa en donde estamos, y ahí está su escritorio y su silla, y nosotros estamos abajo pues, tomando clases, y está como que sí, o sea, de nivelación, ¿no? Esa diferencia de nivel. Y además de lo que comenta, las sillas están empotradas al piso. Sí, no se o sea, es una rigidez que espacialmente pues configura la división de los dominados y los dominadores, ¿no? Y imagínense estar así 5 años con una estructura en la cual muy rígida, una estructura en la cual pues, replican modelos machistas, modelos pues patriarcales, modelos pues poco democráticos, configura una forma de ser del estudiantado, ¿no? Por más que uno inicie con buenas intenciones, termina convirtiéndose pues en lo que nunca pensó que se fuera, porque estuvo conviviendo muchos años así. Y si quieren podemos hablar más de eso en la segunda parte de esta cuestión. Bien. Vamos a seguir en esto porque nos vamos a meter en la madriguera de conejo. De acuerdo. Así que ajustense los cinturones porque vamos a entrar en esta madriguera de conejo, como había dicho: espías de la CIA, conspiraciones, tortura y la mano negra del Estado. Bienvenidos. Hablemos primero de un hombre que, si bien no manejó toda la maquinaria, estuvo muy cerca del centro de mando y nos puede dar un panorama completo de lo sucedido en México. Hablo de nuestro tío del gabacho Winston Scott, el principal hombre de la CIA en esa época en México. Era un encantador norteamericano de 59 años, que operaba desde la Embajada de Estados Unidos en Reforma. Los documentos de la CIA, ahora públicamente disponibles en los archivos nacionales de Washington, muestran que Scott se basó en una amistad con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, el entonces secretario de Gobernación Luis Echeverría y otros funcionarios, para informar a Washington sobre el movimiento estudiantil cuyas demandas desafiaban el monopolio gubernamental del poder. Los documentos dados a conocer aquí por primera vez muestran que entre 1956 y 1969, Scott reclutó en los niveles más altos del gobierno mexicano a un total de 12 agentes. Sus informantes incluyen a 2 presidentes de México y a 2 hombres que posteriormente fueron enjuiciados por crímenes de guerra. El nombre codificado de la CIA para la red de espías de Scott era Lee Tempo. Las letras Lee representaban el código de la agencia para las operaciones en México, y Tempo era el término dado por Scott a un programa que, en palabras de una historia secreta de la agencia, era una productiva y efectiva relación entre la CIA y un selecto grupo de altos funcionarios en México, iniciada en 1960. Lee Tempo sirvió como un canal extraoficial para el intercambio de información política selecta y sensible en cada gobierno que deseaba obtener el uno del otro, pero no a través de intercambios de protocolo público. En los archivos de la CIA, los agentes de Scott eran identificados con números específicos. Lee Tempo 1, por ejemplo, era un hombre llamado Emilio Bolaños, sobrino de Gustavo Díaz Ordaz, secretario de Gobernación y presidente de los años 60. Díaz Ordaz era Lee Tempo 2. Así que sí, queridos compañeros, nuestro presidente le estaba paseando información al gobierno americano. Y esto, como dije, está en los archivos desclasificados de Washington, lo pueden buscar en internet, todo está público, y si quieren traducirlo, también van a decir, ok, la neta se están pasando de lanza. Pero ahorita vamos allá porque no todo es lo que parece. Como su predecesor en Los Pinos, Adolfo López Mateos, eran amigos personales de Scott. Asistieron a la boda con su tercera esposa en diciembre de 1962, con López Mateos fungiendo como padrino o testigo principal en la ceremonia. En los registros no se revela cuánto pagaba Scott a sus informantes Lee Tempo, pero por lo menos un alto oficial de la CIA
pensaba que era excesivo. En una revisión del programa Lee Tempo en 1964, el jefe de Scott en Washington criticaba que se les pagaba demasiado a los agentes y sus actividades no son debidamente reportadas. Mi querido Carlos, ¿esto no se consideraría como un crimen de Estado? Pues por supuesto, o sea, imagínense, es una... No sé qué, si tener a un agente americano en la presidencia, no sé qué otra cosa podría significar, ¿no? Esa es una subordinación completa a un panorama geopolítico configurado por Estados Unidos, que quería mantener una zona de influencia en toda América Latina. O sea, esta cuestión que vemos aquí en México y en la cual pues nos vamos a centrar, se enmarca en un contexto de Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría, no se nos debe olvidar que pues México seguimos siendo vecinos, pero, ojo, México tenía la embajada soviética aquí, ¿no? Teníamos una embajada soviética, hoy se encuentra en Condesa, se encuentra todavía la embajada rusa, en su momento pues fue la soviética. Entonces México fue un escenario que muchos describen como un campo de, ahora sí que ni las películas James Bond podrían imitar, ¿no? O sea, es un lugar donde confluían agentes estadounidenses, agentes rusos, y había un conflicto abierto, ¿no? Porque era una zona neutra, entre comillas, pero bajo la influencia de Washington. Por supuesto, eso favoreció a que Estados Unidos, para tener el control, necesitara desplegar a sus mejores agentes. Pero ustedes investiguen un poco más sobre cómo hacían estas mismas dinámicas en toda la zona de influencia en América Latina. La Operación Cóndor es también parte de estas operaciones que hace Estados Unidos para mantener subordinado a toda América Latina. Aquí en México no recibimos un golpe de Estado, a diferencia de otros lugares. Sí se mencionaba en la página oficial y como en este pequeño apartado de donde saqué la información, sí se mencionaba de que estaban buscando hacer un golpe de Estado. Justamente también, eso tómenselo con pinzas, porque es Televisa. Mi querido Justiniani me recomendó una serie que se llama Un extraño enemigo, donde también sucedía esta cuestión de los ditempos y demás. Siento que está muy dramatizado por Televisa, y si hay cosas que dices, güey, o sea, como que te la estás volando, ¿no? Claro, claro. Ya esto llega a La Rosa de Guadalupe, entonces... Con los galanes de telenovela, ¿no? Claro, Sí. Sobre todo porque Fernando Gutiérrez Barrios, que es el que estuvo ahí con el DFC, Uh-huh. que es la Dirección de la Defensa... No, Dirección Federal de Seguridad. Dirección Federal de Seguridad, era el que llevaba todas esas cuestiones, y sí se habla mucho de que utilizaba a sus agentes para matar personas. Claro. Entonces sí estaba muy gacho, pero justamente él en esa serie se le trata de un enfermo psicológico. Ujú. De hecho, aquí tengo una pequeña duda. Era justamente... Pero espérame, regresando al tema, justamente se trataba de esta cuestión de que ellos mismos mencionaban que había un golpe de Estado, querían hacer un golpe de Estado reclutando pues estos personajes que ya habíamos mencionado, porque querían poner a alguien más, aparte de Gustavo Díaz Ordaz y luego posteriormente a Luis Echeverría, que creo que no les convenía por todo lo que iba a seguir sucediendo. No lo necesitaron. O sea, imagínate, teníamos un agente de la CIA en presidencia y posteriormente no fue mejor. O sea, después de todo ese escenario de abierta confrontación con la Unión Soviética, con los movimientos revolucionarios, el neoliberalismo, ¿qué fue? De ponerse de rodillas a Estados Unidos. O sea, no hubo necesidad de un golpe de Estado. Aquí lo hicimos democráticamente, entre comillas. Sí, aquí lo hicimos... pusimos la soga al cuello, ¿no? Pues sí, bueno, o sea, habrá que discutir los mecanismos democráticos, pero, o sea, la forma política que se consolidó después de eso, y en general, pues a partir de la subordinación directa a la potencia de Estados Unidos, pues es ridículo, ¿no? O sea, no hubo necesidad, a diferencia de otros países, el Chile, el golpe de Estado, donde necesitaron poner a gente militar que se subordinara a Washington. Aquí no, aquí los presidentes llegan ya de rodillas, ¿no? Bueno, esto te va a gustar. Uno de los colegas de Scott dijo que los agentes Lee Tempo eran poco productivos y caros. Scott ignoraba sus reclamos. Frecuentemente se encontraba con sus agentes, a los que llamaba Lee Tempos, y reportaba a Washington sobre sus contactos. En octubre de 1963, Lee Tempo I, es decir, el sobrino de Bolaños, le dio un regalo personal de 1,000 piezas de munición automática Colt 223 para ser entregados a Díaz Ordaz.
Entonces sí estaban haciendo como que su pequeña guerrita ahí. Y bueno, en su reporte mensual al cuartel general de la CIA comentó que sus superiores, que en 1964 decían más o menos que Díaz Ordaz se convierta en un candidato a la presidencia, podría requerir cambios al programa Litempo, o sea, cambiar como que, oye, está muy chido que tengas a Díaz Ordaz en tus contactos, pero necesitamos que cambie sus funciones cuando sea presidente. Claro. Así, entonces, Okay. haya mucho que sacarle ahí. Scott también cultivó una relación con Fernando Gutiérrez Barrios, que era la persona de la que estábamos hablando, quien era conocido como Litempo 4 en la Dirección Federal de Seguridad. Scott conocía al Pollo, o Scott lo conocía como el Pollo más bien. Bien. Por lo menos desde 1960, Gutiérrez Barrios asistió a Scott en los días de pánico posteriores al asesinato del presidente Jonathan F. Kennedy, en noviembre de 1963. Al interrogar a mexicanos que habían tenido contacto con el acusado como asesino a Lee Harvey Oswald, que fue el que asesinó a nuestro querido presidente John F. Kennedy. Bueno, no sé si llamarlo querido, ¿no? Pero, o sea, por lo menos él venía a hacer una reconfiguración del panorama bélico de Estados Unidos. Recordemos que, ¿quién fue? Eisenhower, el presidente anterior a Kennedy, o sea, en su mensaje de despedida, él dice, oye, a mí me tocó ver lo de la guerra de Corea, me tocó ver, pues aquí cómo intentamos nosotros intervenir con toda la fuerza militar estadounidense en ese momento, y no nos está funcionando, no estamos, pues siendo efectivos, nos está saliendo muy caro. Yo, dice en el mensaje, ¿no? Parafraseando, me lo sé de memoria, pero dice, el principal problema que yo veo en Estados Unidos, que es el complejo militar industrial, ¿no? O sea, dice, se nos está saliendo de la mano, tenemos aquí un problema, y yo lo que le aconsejo al presidente Kennedy es que lo cambie, ¿no? Todo, imagínense todo el interés que hay detrás de la industria de la guerra estadounidense, pues vamos a pensar que a lo mejor Kennedy le quiso hacer pues caso y dijo, no, necesitamos cambiar todo esto. Y pues cómo terminó la historia. O sea, Estados Unidos tampoco es un país cuyos dirigentes nos los quieren vender, que son los presidentes que mueven todos los hilos, así súper políticos. O sea, seguramente habrán visto o conocerán la serie de House of Cards, que son así súper inteligentes, ¿no? O sea, son muchos intereses que están dominando la política de Estados Unidos. O Estados Unidos funciona como una empresa, no tanto como un país que se puede poner al frente, sino todos los intereses son los que están moviendo a ese país, ¿no? Y justamente te va a gustar esto. Otro de los agentes de Scott, según los registros de la CIA, era Luis Echeverría, subsecretario de Gobernación a principios de los años 60, y quien es identificado como Litempo 8. Echeverría empezó a manejar solicitudes especiales del gobierno norteamericano para dar visas a viajeros cubanos que buscaban escapar de la revolución socialista de Fidel Castro. Cuando Echeverría ascendió en la jerarquía mexicana, también lo hizo en importancia que le daba a su amigo norteamericano. Se convirtió en un invitado ocasional a las cenas de Scott que daba en su casa en las lomas de Chapultepec. En 1966, un subordinado no identificado de Gutiérrez Barrios, conocido como Litempo 12, comenzó a tener reuniones diarias con George Munro, uno de los oficiales de confianza de Scott, para traspasar copias de reportes provenientes de sus agentes de DFS sobre subversivos. De acuerdo con documentos de la CIA, Litempo 12 se convierte en una de las fuentes más productivas de la agencia sobre el Partido Comunista, cubanos en exilio, trotskistas y grupos culturales del bloque soviético, que justamente van a utilizar esto como excusa, pero vamos a verlo más adelante. Okay. Ya que de las pocas cosas creíbles de la serie Un extraño enemigo, de nuestra televisora favorita, Televisa, verdaderamente supo plasmar que los altos cargos de ese entonces estaban preocupados por la cobertura internacional que tenían por los Juegos Olímpicos del 68. Y aquí hago otra acotación para los que les gusta el deporte y piensan que antes estábamos mejor que ahora. El COI, con sede temporal en el Hotel Camino Real de la Ciudad de México, declaró que el evento se celebraría a pesar de lo sucedido, ya que la violencia no había sido dirigida hacia los ciegos. Y sí, hago una queja pública, para mí esto califica como una mentada de madre. A partir de esta pausa, que fue un poco raro, ¿no? De ver, Sí se tomaron la moto. parecía como que andaban en eso, pero eso lo cortas. Sí, porque si no... Siempre pasa algo extraño cuando estamos grabando. Sí, claro, no, estuvo muy feo lo del bosque, prosigue. A ver,
Bueno, yo quiero comentar al respecto de la parte, pues, deportiva. O sea, igual recordemos este contexto de la Guerra Fría, el deporte no era, sí, vamos a ver aquí un partidito, ¿no? Entre los diferentes países que todos son amigos, no. El deporte era uno de los ejes centrales del conflicto frío, ¿no? O sea, la Unión Soviética, los mejores deportistas contra los mejores deportistas del bloque capitalista, ¿no? Entre comillas. Entonces se enfrentaban y era una manera en la que podían públicamente ver quién era superior, si los soviéticos o los del bando occidental. Entonces eso queda muy reflejado en Rocky, por ejemplo. Claro, ¿no? O sea, vean ustedes la película de Rocky, bien que lo menciona, cómo pintan al deportista soviético, ¿no? O sea, superior, casi que otro. Que con máquinas. Sí, ¿no? O sea, que está a otro nivel. Y la verdad es que pues, el deporte soviético es también un tema amplísimo, gigante, muy interesante. No es el tema central, pero era uno de esos campos de enfrentamiento, ¿no? Donde Estados Unidos podía dar a entender que, mira, yo también les gano aquí a los soviéticos en esto. Por eso también el Mundial se inscribía en esa lógica. Y un comentario respecto a una palabra que usaste que me hizo mucho ruido, respecto a lo de espontáneo, ¿no? O sea, es cierto que el movimiento estudiantil hoy lo vemos ya sobre todo pues muy programado, o sea, sabemos siempre que se va a marchar el 2 de octubre, el 8 de marzo, se va a marchar pues diferentes fechas que ya tenemos muy ubicadas a lo largo del año, pero el movimiento estudiantil del 68 era todo menos espontáneo. O sea, el movimiento estudiantil... Bueno, es que así lo clasificó Scott como espontáneo. Y ahí te va por qué, más adelante. Ok, vale. Lo checamos. Cobró todavía mayor importancia en la Ciudad de México y en Washington. Scott se apoyó de sus aliados en la cúspide del gobierno mexicano para monitorear y comprender los eventos que se desarrollaban y que culminaron en la noche de la balacera que el 2 de octubre cobró innumerables vidas en la plaza de Tlatelolco. La historia del I-Tempo es una dimensión previamente desconocida a este mágico crimen. Mágico y trágico, porque sí tiene muchos tintes acá medio raros. Ok. Todo inició, y cito de mi querido Paco Ignacio Taibo, esto es México. Y en este México mágico, la historia muchas veces supera la inteligencia artificial, como lo podemos observar. Todos los historiadores y escritores están de acuerdo en algo. La UNAM y el Poli fueron el epicentro de todo. Y la culpa, amigos míos, era de un grupo de choque pagado por el gobierno. Este grupo tomó el nombre de porros. Para los jóvenes o los que no son de México, la connotación de la palabra porro ha ido variando según el momento, pero en primera instancia iniciaron como infiltrados o estudiantes pagados para ser de grupo de choque y disolver o crear revueltas o paros. Ahora solo son fósiles de la universidad que son bravucones, pero en principio sí eran pagados por el gobierno, lo que en futuro nos llevaría a hablar de otra marcha más en específico de la del 3 de septiembre de 2018, pero aún falta mucho para llegar allá. ¿Ustedes qué opinan? Yo tengo sentimientos encontrados con esa fecha, porque recordarán que en ese día, el 3 de septiembre de 2018, fue todo, o sea, el noticiero salió, las fotos desgarradoras con una chica que estaba protegiendo, creo que era de su amigo, ¿no? Ya no sé, efectivamente, y que, o sea, sangre, molotovs, porros, o sea, fueron identificados, salieron los perfiles en Facebook, o sea, en grupos de Facebook que se dedicaban a esto de, oye, ya los identificamos, estos ni siquiera ya figuran como que están, son universitarios activos o vigentes. Y yo recuerdo con mucho cariño ese día, ya después, el 5 de septiembre, porque se vio una cantidad de personas enorme. Se unieron FES, se unieron prepas, se unió el Poli, CCH y la mayoría de las facultades. Todo lo que era islas estaba lleno. Fue la primera vez que yo vi eso, como, o sea, de las marchas en las que yo había participado en CCH, porque me tocó justamente en ese intervalo. Sí, yo también participé. Y, o sea, no me dejarás mentir, estuvimos ahí a las puertas de rectoría, del edificio de rectoría. Bueno, a mí me tocó hacer marcha allí en Campo Marte. En Campo Marte. O sea que se movilizaron en otras partes también. Sí, me tocó en Prepa 3. Ok. No, pues éramos una gran cantidad de personas. Demasiadas. De hecho, creo que figura como mega marcha. Después de hace muchísimos años que no se hablaba de eso. A ver, yo creo que sí le calculo que sí llegaba más allá de los 5,000. Sí. Sí, más o menos. Bueno, yo no estuve en esa marcha, yo no soy de aquí de la Ciudad de México, yo soy de provincia. Y allá no figuró, o sea, no fue tanto el eco, por lo menos yo en los círculos en los que yo me movía,
no llegué a escucharlo como una cuestión masiva. Ya es cuando yo empiezo a involucrarme más en la política de aquí de la Ciudad de México, en la política estudiantil, en el movimiento estudiantil, pues vemos, ¿no?, que esa fue un antes y después para muchas personas. La forma de hacer, pues, práctica política cambió. O sea, a partir de ahí, el porrismo vuelve a ser una cuestión central en la represión de los movimientos estudiantiles. O sea, vaya, posteriormente que hay otros movimientos que van debilitando y van fragmentando al movimiento estudiantil, pero sí, o sea, yo entiendo pues que esa marcha, ese momento que nos narra Justi, fue un antes y después en la manera en la que se vivió el sentimiento universitario. Claro. Pero quiero que tengan muy presente que esta cuestión de los porros juega un papel fundamental en toda esta historia. Okay. Los enfrentamientos del 22 y 23 de julio de 1968 entre alumnos de las vocacionales 2 y 5 del Poli y la preparatoria Isaac Ochoterena, incorporada a la UNAM, fue un parteaguas, y no podría darles más detalles de los que ya se han contado de estos enfrentamientos. La sinopsis es la misma. El gobierno, a través de granaderos, reprimía estas manifestaciones brutalmente, haciendo que el vaso poco a poco llegara a su límite. Durante el 26 de julio, que se llevaban a cabo 2 manifestaciones, autorizadas por el Departamento del Distrito Federal en ese entonces. Cada una de ellas es convocada por diferentes agrupaciones y tiene itinerarios y horarios distintos. Una es convocada por los estudiantes del Poli, y esta protesta por la intervención de los granaderos en la escuela de la Vocacional 5, y en la demanda de la desaparición del cuerpo de granaderos y la destitución de los jefes de policía preventiva del Distrito Federal, Luis Cueto y Raúl Mendiola. La otra manifestación es convocada por el CNED, la Juventud Comunista y las sociedades de alumnos de diversas escuelas del Poli y de la UNAM, la cual es denominada Marcha Juvenil por el 26 de julio, en conmemoración del 15º aniversario del asalto al cuartel Moncada, y en solidaridad por la Revolución Cubana. Los organizadores de esta marcha conocen el problema de los estudiantes de la Vocacional 5, por lo que los incluyen en sus mantas con el lema de apoyo a sus reclamos. Esta marcha, aparte de a las 18 horas de Salto del Agua, y continúa por San Juan de Letrán, hoy Eje Central, Lázaro Cárdenas, y concluye con un mitin en el hemiciclo a Juárez. Okay. Todo iba relativamente bien, hasta que nuevamente los granaderos intervienen. Esto a la altura de la Torre Latinoamericana. Coinciden con las manifestaciones de apoyar la Revolución Cubana, y ahí se marca una línea para que esta continúe su ruta hacia el hemiciclo a Juárez, y los del Politécnico hacia el Zócalo por la calle de Madero. En la esquina de Madero y Palma son atacados nuevamente por granaderos y obligados a retroceder hasta la Alameda Central. Los estudiantes se dirigen al mitin que se llevaba a cabo del hemiciclo. Todos informan que la golpiza que han sufrido y piden apoyo. Aquí hay una historia bastante interesante que rescata Elenia Poniatowska, de una estudiante de leyes, que justamente dice que ella no tenía nada que ver, estaba pasando por ahí, la detienen, y también detienen a una señora francesa que estaba embarazada. Yo cuando lo leí me quedé así con cara de ¿qué pedo? O sea, ¿en dónde cabe esa intención? O sea, agarraron a todos así porque se les dio la gana. O sea, no hay otra manera de describirlo. Cierro paréntesis. De inmediato se organiza una marcha conjunta que avanza hacia la Plaza de la Constitución, vitoreando a la UNAM y al Poli, lanzando consignas a favor de una unidad estudiantil y contra los jefes policíacos y la represión en las calles de Palma y 5 de Mayo. Los estudiantes se encuentran de nuevo con los granaderos y la policía bajo el mando del jefe de la Policía Preventiva del Distrito Federal, el general Raúl Mendiola Cercero. Este se aproxima a las manifestaciones para ordenarles que se retiren, recibiendo en respuesta una lluvia de piedras. De inmediato, el general citado da una orden a las fuerzas policíacas. Estas se lanzan contra los manifestantes y correteándolos, golpeándolos con brutalidad, sin distinguir, ojo, esto es lo que nuevamente repito, sin distinguir entre manifestantes y simples transeúntes, lo que obliga a todo el público a regresarse hasta la glorieta del Caballito. Como resultado de la represión policíaca, hay más de 500 heridos y decenas de detenidos, entre ellos algunos extranjeros, como ya había comentado. Como dije, el vaso ya no es que poco a poco se desbordara, es que literalmente iba a estallar.
Aún no satisfechos con esto, ocurre algo todavía peor. El gobierno mexicano, buscando chivos expiatorios para reportarle a Gringo Scott, hace lo siguiente. El Procurador General de la República, Julio Sánchez Vargas, gira órdenes de aprehensión contra, cito, personas ligadas a desórdenes, entre los cuales se encuentran varios miembros del Partido Comunista Mexicano. Claro. A ver, o sea, es cierto, ¿no? O sea, y fíjense que hay también una lectura que luego se hace de respecto al movimiento estudiantil, donde pareciera que pues solo había intereses de Estados Unidos y solo había intereses estudiantiles, pero no, o sea, la Unión Soviética tenía aquí pues la manera de aterrizar sus políticas, tenía gente de la KGB en ese momento, pues que influían e incidían en la dirección del movimiento. En ese momento el Partido Comunista Mexicano figuraba como un partido pues auténtico, de fuerza, con una confluencia de actores, pues de políticos, de activistas, de artistas, de muchos niveles, en los cuales, pues por ejemplo, conocerán el caso de Frida Kahlo, el caso de Diego Rivera, que pues formaban parte de una fila de intelectuales que militaban por el comunismo, pero a la vez recibían direcciones directas por parte de la Unión Soviética. Claro. O sea, sí había intereses soviéticos aquí en México, y el Partido Comunista, imagínense todo en esa disputa, por supuesto, que si tienes la capacidad para nombrar al enemigo, el enemigo son los rusos, ¿no? Pero el movimiento estudiantil no solo era soviético, el movimiento estudiantil tenía demandas auténticas surgidas al interior del movimiento estudiantil, más allá de las indicaciones soviéticas. El chiste, vamos por allá. Sí, o sea, iremos allá. Lo que quiero comentar es, se intentó desdibujar como que todo fue una manipulación, ¿no? De parte de intereses extranjeros. Sí. Y esto no te va a gustar. A partir de las 9:30 de la noche, agentes de la Dirección Federal de Seguridad, con apoyo de elementos de servicio secreto y de otras policías, ocupaban las oficinas del Comité Central del Partido Comunista y los talleres gráficos de La Voz de México, órgano del Partido Comunista, y aprenden a las personas que se encuentran en las instalaciones. Entre otros sitios, se toman presos sin orden judicial a miembros del Partido Comunista, de la Juventud Comunista y del Centro Nacional de Estudiantes Democráticos, incluso a los que estaban en el diario del partido. Agarraron parejo. Como dije, quisiera hacer también otra pausa para recomendarles leer el testimonio real de una compañera o compañero que estuvieran en cada uno de estos mítines o marchas que Lenia Poniatowska rescató en su libro, y que cuando yo lo leí, con algunos de estos relatos me quedé en shock, otros enojado y al borde de las lágrimas, no solo para que dimensionen toda la situación de todas las formas posibles, sino que es como un recopilatorio que, o sea, no te puedes perder, porque nuevamente, retomando el caso de esta compañera de leyes, la llevaron a la cárcel de mujeres y contaba que eran como 50 mujeres en una celda allí en el Lecumberri, y creo que había otra cárcel de mujeres, porque la estuvieron trasladando, ese es el problema, y justamente a un profesor aquí en Seúl se topó con uno de ellos, y también lo estaban llevando a la cárcel. O sea, no sé cómo explicarlo, o sea, sí estuvo muy raro. Leer los casos de Lecumberri es tristísimo, es doloroso, y es una carta abierta al pueblo de México para que conozca cómo estuvo verdaderamente, ¿no? Claro. Cómo estuvo verdaderamente la represión organizada, pues en este caso el PRI, y que hoy pues el Lecumberri es un lugar donde se puede visitar, y que hay una gran cantidad de archivos documentados sobre la violencia que se vivió en ese lugar, ¿no? Sí. Ahora, cierro esta pausa. En este punto, el hervidero en las universidades y escuelas del país estaba al rojo vivo, como una olla expresa a punto de estallar. Las escuelas entrarían en paro, huelgas en facultades, asambleas por todos lados, desde carreras como ciencias, odontología, ingeniería, incluso hasta química. Don Paco Taibo decía en su libro que en ciencias no se esperaron entrar en paro. Desde el minuto 1 ya estaban apoyando a todos y a cada uno de los presos políticos, aquellos estudiantes, maestros, transeúntes, periodistas e incluso extranjeros que encarcelaron injustamente solo por pensar distinto o porque simplemente existían. Aquí también empezó uno de los puntos fundamentales del pliego petitorio
la liberación de presos políticos. Pero si aún no están de todo seguros de lo que hizo el gobierno, no tienen nombre ni madre, aún no llegó a la gota que derramó el vaso, o mejor dicho, la bazuca que rompió el vaso. Prepa 1, ¿verdad? Prepa 1. El 30 de julio de 1968, las instalaciones de Prepa 1 y Prepa 3 son ocupadas por la policía y el ejército. La puerta de Prepa 1, labrada en el siglo XVIII, es destruida por un soldado mediante un tiro de bazuca. Dios santo. Un bazucazo en una escuela. Ahí te das cuenta de lo que no, de lo que querían. No era poner orden, querían declarar la guerra en contra de los estudiantes. Cito: el bazucazo había volado la puerta histórica de la prepa. La puerta. Luego las fotos iban a ir más allá, mostrando un charco de sangre entre astillas. Y así es como la autonomía era asesinada, con estudiantes golpeados, asesinados y arrestados, no sin antes tocar la puerta con una bazuca. La desfachatez fue al extremo que cuando esto fue noticia, le echaron la culpa a los estudiantes diciendo que fue culpa de ellos y que ellos mismos abrieron la puerta con bombas Molotov, que no había muertos por apaleamiento y que agarran de excusa una a la altura de decir: mi amor, te juro que esto no soy yo, esto es IA. Los muertos fueron por una torta de queso envenenada. No mames. ¿Neta hicieron eso? A ver, porque yo recuerdo que una de las anécdotas de cuando fue lo de la puerta de Prepa 1 es de que ya estaban como que ching y dale de que queremos entrar. Estaban algunos en la puerta posicionados de que, pues, la verdad, ¿no? Y háganle como quieran, porque ya... Ahorita vengo. Cito, y esto es de Paco Ignacio Taibo también: esto se trataba de una gigantesca provocación. El Estado jugaba con nosotros. A la mierda. Los muertos eran nuestros. A nosotros nos habían dado palos. Ahora sí, prosigue. Bueno, yo, nada más, o sea, mencionar esta cuestión de declararle la guerra a los estudiantes, como comentaba aquí nuestro querido amigo Rodrigo, pues es triste, ¿no? Que hayan entrado a una escuela con alumnos seguramente menores de edad y que, pues, la excusa sea cínica, ¿no? El grado máximo, la cúspide del cinismo, de la justificación, del lavarse las manos absolutamente. Nosotros no tuvimos nada que ver, fue la torta de queso más letal de la historia, ¿no? Que todos compartieron y que, órale, ¿no? La mamba negra de un picatazo mató a... ¿Cuántos se habrán sido? No sé cuántos fue la víctima, ¿no? Y además, o sea, no sabemos cuánto fue las víctimas, ¿no? O sea, se habla de que hay ciertas cifras, pero, o sea, toda la imagen de... Es que hay unas oficiales y las otras que son reales y las que no sabemos. O sea, hay una infinidad de números que en esa época, pues, ellos mismos mantenían la información resguardada, segura. Entonces, es difícil saber. Sí, claro. No, pues, bueno, ¿qué les comento? Toda la organización estudiantil en las prepas, en los SHs, bueno, creo que en ese entonces todavía no había SHs, ¿no? ¿Verdad? Solo las prepas. Las prepas y aquí en las facultades, pues representaba un esfuerzo auténtico, genuino, una capacidad de coordinación ejemplar de cómo es que se puede llevar a cabo un movimiento popular democrático, ¿no? Uh-huh. No era, como les comentaba, no era solo, sucede una cuestión, vamos todos para allá, no, sino que esos núcleos eran núcleos organizativos, con estudiantes formados, con estudiantes que tenían la capacidad para tomar pues la palabra en asamblea, para definir directrices, y todos ceñirse a los respectivos comités, ¿no? Por eso era tan importante destruir el movimiento desde dentro, como comentaba antes. Eso no pasa en una cuestión que es espontánea. El movimiento estudiantil de México, por lo menos el 68, nos muestra una tradición de organización, revolucionaria, que platicábamos antes de seguir con este esfuerzo del podcast, pues que no es una cuestión que surge en el 68, o sea, ese es también un error de plantear el 68, no. Es una tradición de lucha que México tiene, ¿no? Es una tradición de lucha que se vino juntando, surge el panorama, el ambiente de liberación en el 68, y no estamos solos en el mundo. O sea, hubo movimientos estudiantiles en Estados Unidos, hubo movimientos en Francia, en Alemania, o sea, en diferentes lados del mundo, las juventudes tuvieron la capacidad de organizarse
y poner en cuestión el orden establecido, ¿no? Claro. Muy bien. Como comentó mi querido Carlos, esto unió a la UNAM y al Poli, Goya y Huelum juntos. Se crea el Consejo Nacional de Huelga, y contrario a lo que el ITEMPO 2 le decía a la CIA, los estudiantes no pedían comunismo. Su pliego petitorio era el siguiente. Número 1, libertad a los presos políticos. Número 2, derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, los cuales instituían el delito de disolución social y sirvieron de instrumento jurídico para la agresión sufrida por los estudiantes. Número 3, la desaparición de cuerpos de granaderos, bueno, el cuerpo de granaderos más bien. Y cuarto, destitución de los jefes policíacos. Quinto, indemnización de los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. Y sexto, el deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Un pliego petitorio que... Básicamente pedían, por favor, dejen de matarnos. Claro, o sea, dejen de matarnos y vamos a abrir la apertura, o sea, vamos a tener unas cuestiones para poder entablar diálogo democrático, ¿no? O sea, una cuestión necesaria para cualquier país que en ese momento se llamaba, pues, por lo menos democracia, ¿no? Que a diferencia de lo que mucho se decía en la época, principalmente padres de familia que difícilmente tenían contacto con sus hijos ya en la vida de preparatoria y universitaria, era de que muchos los tachaban de revoltosos, que eso es algo que todos ya sabemos, pero lo que mucha gente omite, tal como lo menciona Carlos, es que ellos sí estaban abiertos a vamos a meternos en plan de argumentos, vamos a meternos ya con teoría, con ya fuera de ideologías, lo que tú quieras, porque hay una situación grave que está pasando en el país, que no es casualidad de que esté pasando en todo el mundo. Ya la cuestión internacional estaba afectando incluso a aquellos que no la debían. Esta guerra fría de la que estábamos platicando al inicio del podcast, ya estaba mermando bastante la condición de muchas escuelas, y eso se vio reflejado en cómo el gobierno, que lamentablemente no sabía a grandes rasgos cómo estaba la situación de intervencionismo estadounidense con nosotros, pues claro que llegó a casi llamar a la guerra a muchos que estaban, si la verdad no tenían ni siquiera ganas de querer meterse en conflictos como este. Y ahí les va. Ya, Justamente hay y para aligerar un poco el ambiente, esta situación nos dejó testimonios como el siguiente. Cada quien abandonó su ostracismo, olvidó sus problemas personales y se dio un ambiente muy padre de mucho compañerismo. Todos se trataban como hermanos. Antes, a los grupos José Carlos Mariátegui y Miguel Hernández de la Facultad de Filosofía y Letras, como eran de filiación marxista, nos miraban un tanto demócrata cristianos, como a la gente que no participaba en la política, como a bichos raros, casi siempre como enemigos, como alborotadores, agitadores, exterminadores de la sociedad. Pero después del bazucazo a Prepa 1, en las reuniones y en las asambleas, todos llegamos a unificarnos y a trabajar juntos. No digo que se haya acabado las diferencias políticas, pero los objetivos inmediatos serán los mismos: luchar contra la represión para lograr el respeto de las libertades democráticas. Esto es de una compañera llamada Carolina Pérez Cicero, de la Facultad de Filosofía y Letras. Bastante bien. Pues imagínense la diferencia de tener un trabajo organizativo en asamblea en la cual pues todos estamos claros por qué luchamos, y salimos a la calle y la gente tiene la oportunidad de enterarse, a diferencia de pues cuestiones que han sucedido recientemente en las que se decide de un grupo que parece ser que de la nada salió, que entre ellos se pusieron de acuerdo y decidieron cerremos Reforma, ¿no? Cerremos Insurgentes, afectando pues la vialidad de muchas personas que ni siquiera saben por qué, ¿no? O sea, solo saben que les afectó el tráfico y ni siquiera tienen la oportunidad de conocer ni el pliego petitorio, no tienen la capacidad, no porque sean incapaces ellos, sino porque pues no encuentran los mecanismos ni el tiempo para informarse de qué es lo que están pidiendo que les bloqueó el tráfico ese día. En ese momento, en el 68, pues había una vinculación entre los comités con el pueblo, ¿no? Con la gente de a pie, con la gente más allá de los universitarios, a partir de mítines relámpago. Y que les daban dinero, o sea, realmente estaban con su botecito. Claro, y hubo un apoyo, hubo una movilización, porque era algo que se había surgido al interior del movimiento, no de un grupo iluminado que no, tenemos que hacer esto. No, sino que al interior hubo debate, hubo trabajo comunitario y se decidió democráticamente que esos iban a ser los puntos a trabajar, ¿no?
prosigo. El 1 de agosto de 1968, en una de las pocas o única vez que el rector medianamente hace algo, codo a codo con los estudiantes, y es que Javier Barros Sierra marchó con los estudiantes e hizo la bandera media asta en protesta de lo sucedido. Aquí no lo culpo de no hacer más, de hecho, le dio el visto bueno al pliego petitorio. Recuerden, amigos y amigas mías, que aquí en esta época te desaparecía el gobierno por lo más mínimo. Eso ya no ocurre, ¿verdad? Pero bueno, Pues, adelantándome un poco, okay. y para llegar al centro de esta madriguera de conejo, les diré lo siguiente. Hubo más protestas, más huelgas y más arrestados. Las más significativas fueron las ocurridas el 27 de agosto y la madrugada del 28 de agosto, además de la ya famosa Marcha del Silencio. Fue la primera ocasión en la que insultan públicamente al presidente mexicano, Gustavo Díaz Ordaz. Asisten aproximadamente 30,000 personas, las cuales marcharon desde el Museo de Antropología. Aún no había salido a la retaguardia la marcha a las 19 horas, más o menos, cuando fue izada la bandera, en el asta bandera, un banderín rojinegro. O sea, yo creo que eso fue lo que más le molestó a Gustavo Díaz Ordaz, porque pensó que era comunista. Al finalizar la manifestación, uno de los líderes, Sócrates Campos Lemus, quien años más tarde sería identificado como un infiltrado en el movimiento por parte del gobierno, se pronunciaba a favor de quedarse a esperar una respuesta del gobierno. Escasos días del informe presidencial, en respuesta, 3,500 estudiantes permanecen en guardia. En las horas subsecuentes, varios tiradores abren fuego contra estudiantes y soldados desde el tercer piso del Hotel Majestic, el edificio ubicado en Madero número 68, en la esquina de Madero y Palma, y desde algunos edificios de la avenida Pino Suárez. Posteriormente, 2 sospechosos de haber disparado desde los edificios son detenidos y se les decomisan una subametralladora y un rifle M2. ¿Cómo obtuvimos eso? ¿Tú qué de dónde crees? De los gringos. Sin embargo, los sospechosos fueron liberados. Investigaciones posteriores señalan que los presuntos tiradores trabajaban para las esferas altas del gobierno, al observarse un disparo que sale desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dios. Cansados de que en los periódicos se les tachara de alborotadores, y si me preguntan, fue lo que más le quemó al gobierno, fue lo que más le rozó a Gustavo Díaz Ordaz, fue la creación de la Marcha del Silencio. Los estudiantes respondieron con altura, miles caminando con la boca tapada, demostrando que tenían más dignidad en el dedo chiquito que todo el pinche gabinete junto. ¿Y por qué digo que al gobierno le molestó esto? Pues simple. Ellos mismos harían que ocurrieran otras 2 invasiones más dolorosas en la memoria colectiva antes del 2 de octubre. La invasión a Santo Tomás y a Seúl. De aquí me voy a tomar la libertad de narrarlo como una batalla al estilo Tolkien, porque la verdad es que lo merece. Aquí los protagonistas son los compañeros, compañeras, profesores y profesoras caídas. Y así, inicio. La defensa del casco de Santo Tomás, la unidad profesional Zacatenco, se extendió por más de 12 horas, una eternidad bajo el fuego y la sangre. Los estudiantes, sin más que armadura que sus ideales, protegieron sus escuelas como si fueran los últimos refugios de la Tierra Media, en la horda de granaderos. Tal fue su resistencia en la oscuridad que tuvo que llamar a fuerzas mayores, el ejército mismo. En los primeros compases del 24 de septiembre, cuando la noche aún dominaba, el general Gustavo Castillo partió su fortaleza. No iba solo. Una legión de 1,000 soldados marchaba tras él, con la mirada puesta en Zacatenco, un lugar que ya había soportado 3 días de asedio incesante. El general Castillo tomó aquel bastión, pero no por valor, sino por el peso de acero. 1,000 soldados y 15 bestias blindadas, carros de combate, rifles M1, lanzagranadas y una compañía oscura de 150 judiciales. Al final, los escribas oficiales con tinta de mentira dijeron que hubo 33 heridos y un caído. Pero la Tierra Media sabía la verdad. A las 3 de la mañana la hueste se dividió. El general Castillo dejó una guardia de 400 soldados custodiando las ruinas de Zacatenco, con los 600 soldados restantes y las 15 bestias de hierro rugiendo. Marchó a la última esperanza, Santo Tomás. De aquella batalla, la revista de tierras ajenas, El Express, francesa, cantó la verdadera tragedia. Más de 1,000 balas cruzaron el aire, 15 almas se perdieron esa noche. Sin embargo, los pregoneros del reino intentaron silenciar el horror, reduciendo la masacre a 3 muertos y 45 heridos.
y en medio del humo, el doctor Justo Igor de León Loyola, testigo de la caída, comenzó a escribir las líneas de la noche de Santo Tomás para que el sacrificio no fuera olvidado. Cito: hoy he visto choques sangrientos, enfrentamientos desiguales, ambos bandos están armados, pero qué diferencia de armas, pistolas calibre 22 contra rifles M1, bazucas contra bombas Molotov. De un lado están elementos capacitados para el uso de armas, son técnicos, en cambio, en el otro apenas si saben usarlas. ¿Listos para SEO? No, hombre. Es que buena narración. La verdad es un esfuerzo digno, pues, para conmemorar la violencia que se vivió esa noche. De nuestros compañeros del poli. Yo recalcaría, ¿no?, que esa cuestión de que fue un ataque cobarde, o sea, fue un ataque nocturno, o sea, y desmedido, o sea, más allá de que no están atacando cuarteles militares, no están atacando guerrilla urbana, están metiéndose a lugares donde se estudia, están metiéndose con estudiantes que seguro pues habrán agarrado algún arma del closet de su abuelo que había peleado en la revolución, de algún general pues de ese entonces, ¿no? Pero o que ellos mismos les quitaban al ejército, pero ¿qué hacías? ¿Sí? No sabías tirar. O sea, y de todas formas, en la noche, ¿no? O sea, llegando en la tranquilidad, pues de donde la gente procura descansar, donde la gente con el esfuerzo de protestar por las libertades tiene un momento para descansar después de las actividades, cobardemente los agarran desprevenidos. O sea, eso, ¿cuándo se vio en la historia de México? Pues Hernán Cortés atacando, ¿no? O sea, Hernán Cortés atacó en la noche. O sea, no es algo natural en nuestra tradición de lucha histórica, no es algo que debería ser considerado como algo digno, porque no se presentaron a la luz del día, no se presentaron con fuerzas iguales, desmedidamente y cobardemente, ¿no? Que de hecho, perdón por la intervención, a mí me sorprende mucho que hayas tomado la decisión de narrarlo al estilo Tolkien, porque casi resulta que es muy ad hoc. Sí. De hecho, no sé si recordemos un poquito de que... Bueno, yo me inspiré en la guerra de los 3 ejércitos del Hobbit. Es que justamente durante toda esta época del movimiento hippie, de lo que pasó en Vietnam, o sea, estamos hablando de 60, 70, mucha gente agarró como referencia justamente cómo vivían los pueblos libres, que son justamente los que están muy buena observación. No están sometidos ante las fuerzas de Mordor o de Sauron, y que justamente acá en México ya se hablaba incluso también de que los estaban relacionando con los comunistas, que sí, de hecho sí tenían un poquito de relación con, o sea, al menos los que eran los manifestantes en Estados Unidos, pero Dios mío, o sea, yo creo que es una muy buena forma de narrar los acontecimientos. ¿Listos para SEO? Vamos. Triste. En cambio, a SEO entraron como Pedro por su casa. La verdad, no había mucho que hacer. Eran las 10 de la noche del 18 de septiembre de 1968, cuando la autonomía universitaria murió bajo las orugas de los tanques. Una fuerza desproporcionada de 10,000 soldados, comandados por los generales Gonzalo Castillo Urrutia y José Hernández Toledo, irrumpió en el campus. No fue una visita, fue una invasión. Tomaron la torre de rectoría, sometieron al secretario Jorge Ampudia a la humillación de entregar las llaves, mientras más columnas militares sellaban con una trampa las salidas de Insurgentes y Copilco. La cacería fue indiscriminada. Estudiantes, maestros, administrativos y hasta padres de familia fueron arrastrados y arrestados a la explanada de rectoría. No hubo resistencia, solo la incredulidad de ver su casa tomada. Pero el golpe fue más cruel, no fue físico, fue al espíritu. La bandera que ondeaba a media asta desde el 29 de julio, un símbolo sagrado del luto por los meses de dolor y sangre derramada, al ejército no le importó. En un acto de absoluta profanación, desconociendo el sentir de jóvenes y prohibiéndoles incluso guardar luto por sus caídos, izaron la bandera por completo. Fue un insulto a sus muertos. Ante esta afrenta, los detenidos pecho en tierra se levantaron en un acto de rebeldía pura y comenzaron a cantar el himno nacional mexicano, convirtiendo su derrota en un grito moral. La prensa fue expulsada, no querían testigos. Poco después,
de la medianoche del 19 de septiembre, 20 camionetas se llevaron la dignidad de la UNAM. 1,500 personas fueron arrestadas y engullidas por los muros del Lecumberri o de la Procuraduría, dejando atrás un campus vacío y una bandera que ondeaba hipócrita en lo alto. Y así es como llegamos casi al final. No quise meterlos en quién traicionó a quién en el Consejo Nacional de Huelga, o de los asesinatos indiscriminados perpetrados por la DFS o el Servicio Secreto Mexicano. E incluso tampoco los quise meter más en el hoyo del cual ya estamos a punto de salir, porque realmente las cosas siguen mal o peor. Aún nos hemos vuelto más insensibles. Por lo que les pido que llegando a este punto, espero que hayan reflexionado y que puedan enseñarles este capítulo a sus padres, madres, hermanos y hermanas, abuelos y abuelas que alzaron la voz. Y ustedes, que al alzar la voz no está mal. Lo que está mal es este maldito gobierno que nos ve como números, estadísticas y borregos. Una vez más, esta es mi manera de decirles, agárrense que aún no llego a lo más complicado. Bien. ¿Algo que decir de la toma de Sioux antes de dar la estocada final? Híjoles, pues de nuevo, increíble narración, muy buen esfuerzo que haces de tratar de plasmarlo al estilo de una batalla pues, épica y trágica, ¿no? Yo lloré cuando leí esta cuestión de que inclusive Pecho Tierra cantaron el himno nacional y aún después de que no les permitieran tener luto por sus muertos, izar la bandera de esa manera. Sí. Es que es una humillación, pero doble. No solamente ya te derroté físicamente, sino que también tus símbolos no significan nada para nosotros. ¿Por qué? Porque te acabamos de derrotar con nuestra fuerza coercitiva. O sea, es la fuerza coercitiva del Estado, prácticamente el que hizo su actuar ese día. Bueno, esos días. La indignación, o sea, sí es como de regresando a esto que comentaba, a las analogías que encontramos con la noche fría, cómo conquistan los españoles. No solo toman la ciudad, sino derriban sus templos y erigen un templo encima de eso, ¿no? O sea, esa noche fue de una u otra manera simbólico eso. Trataron de quebrantar el espíritu de muchos estudiantes que habían plasmado pues sus esperanzas en esa lucha, ¿no? En esa lucha pacífica. Yo lo que comento es que pues el movimiento no se acaba ahí y llegaremos a esa parte seguramente en unos momentos, pero imagínense todo el sentimiento de haber luchado, haber tratado de hacerlo por la vía democrática, por la vía del diálogo. Para muchas personas eso se volvió ya inoperante. O sea, ese momento, ese clima, ya se discutía en ese momento la lucha armada, ¿no? O sea, no podemos estar aquí siendo humillados, siendo pues sobajados, siendo ignorados, cuando tenemos la capacidad para organizarnos para algo más, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, regresamos con nuestro tío del gabacho, el tío Scott. Para julio del 68, los gringos estaban nerviosos. En Francia, los estudiantes acababan de tirar al gobierno. El embajador Tony Freeman llamó a Scott y le dijo, oye, ¿crees que pase lo mismo aquí? Y Scott, con toda la arrogancia de quien se cree dueño de la verdad, dijo, nah, mi compadre Díaz Ordaz lo tiene controlado. Aquí hay músculo para una crisis. Solo puedo decir, es un idiota. Scott hablaba a diario con el presidente, le pasaba su reporte de enemigos y a cambio Díaz Ordaz le llenaba la cabeza de fantasías. No te preocupes, Scott, son los rusos, son los cubanos, quieren sabotear las Olimpiadas. Washington pedía pruebas. Scott buscaba y nada. Sus propios informantes en la UNAM, la red Limotor, le decían, jefe, los violentos son minoría, no hay rusos. Pero Scott decidió ignorar la realidad y creerle a sus amigos poderosos. Por lo que llegamos al 2 de octubre. Plaza de las Tres Culturas. La trampa estaba puesta. Los jefes militares recibieron la orden de detener líderes. El batallón Olimpia, vestidos de civil con un guante blanco en la mano izquierda, se apostaron en el edificio de Chihuahua. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Scott, es que Luis Gutiérrez Oropesa, jefe del Estado Mayor Presidencial, había puesto francotiradores con órdenes de tirar a matar a la multitud. Quiero que cierren sus ojos en este momento y que se olviden de todo conmigo y se centren en mis palabras. Olviden a Scott, olviden a los presidentes y sus juegos de poder por un momento. Vamos a ponernos en los pies en la Plaza de las Tres Culturas. Son las 6:30 de la tarde. El cielo estaba nublado.
Hay familias, hay niños corriendo entre las piernas de los estudiantes, hay abuelas que bajaron de los edificios a ver qué pasaba, hay vendedores de lotes. No era un ejército enemigo, era nuestro pueblo. Entonces, 2 luces de bengala caen del cielo, verde y roja, como si fuera una maldita celebración. Todos miran arriba y exclaman, ¡qué bonito!, pensaron algunos niños. Y entonces el infierno abrió la boca. No fue un tiroteo, fue una cacería. En una jaula donde los soldados cerraron las salidas, los francotiradores tiraban a la carne, a lo que se moviera, y ahí es donde la crueldad humana pierde nombre. Vieron caer a una niña de secundaria con los libros todavía en el pecho. Vieron una mujer embarazada tratando de proteger su vientre mientras las balas picaban el concreto a su alrededor. Vieron a un niño de 12 años con las entrañas de fuera, gritando por su madre en medio del caos, mientras los soldados pasaban por encima de él como si fuera una basura. Entonces, la gente seguía corriendo hacia el edificio Chihuahua, buscando refugio, y los recibían a balazos. Corrían hacia la iglesia y estaba cerrada, se escondían debajo de los coches, y los sacaban a culatazos. La sangre no corría, se estancaba, se mezclaba con los zapatos perdidos, cientos de zapatos de gente que salió volando de sus propias vidas. Hubo tortura ahí mismo. A los detenidos los desnudaron, los pusieron contra la pared bajo la lluvia, golpeándolos mientras escuchaban cómo remataban a sus amigos y pedían clemencia. No hubo piedad, no hubo humanidad. Fue como si los nazis en sus campos de concentración aplicaran todo eso a estudiantes mexicanos. Fue tratar a la juventud como una infección que había que exterminar. Y lo peor vino en la madrugada, el silencio. Ese maldito silencio pesado que solo deja la muerte. Llegaron los camiones de bomberos y las pipas de agua, no para apagar el fuego, sino para lavar la sangre. Tallaron el piso, limpiaron las piedras prehispánicas que habían bebido sangre azteca y ahora bebían sangre de estudiantes. Había que dejarlo limpio. Las olimpiadas eran en 10 días, maldita sea. Aquí no pasó nada. Pero los cuerpos, esos cuerpos que subieron a camiones de basura, que quemaron, que tiraron a quién sabe dónde, esos cuerpos que pesan más que todo el maldito concreto de esta ciudad. Maldición. Si van hoy a Tlatelolco, verán una estela de piedra, un memorial. Están tallados los nombres de los que pudimos contar. Ana María, 19 años, Carlos, 20 años, Gilberto, 13 años. Pero al final de esa lista hay una frase que es una herida abierta que nunca va a cicatrizar, y con eso los dejo esta noche, que les retumbe en la cabeza y en el corazón, y muchos otros compañeros cuyos nombres y edades aún no conocemos. ¿Y qué hacía nuestro gran espía mientras la sangre corría? Escribía mentiras. Esa madrugada Scott mandó telegramas a la Casa Blanca diciendo: los estudiantes dispararon primero, tenían ametralladoras, hubo 8 muertos. 8 muertos. Cuando la Cruz Roja ya no se daba abasto, Washington empezó a sospechar. Oye, Scott, ¿de verdad usaban rifles chinos? ¿Dónde están las pruebas? Y Scott tartamudeaba. Dio 15 versiones diferentes. Díaz Ordaz le había dicho que había una brigada Olimpia de trotskistas terroristas. Era mentira, la única brigada Olimpia eran los asesinos del gobierno. Y así cerramos este capítulo negro, con 2 realidades paralelas. Por un lado, el lado A, tenemos al tío Scott, el espía maestro que terminó siendo el payaso de la fiesta. Sus agentes Litempo, sus amigos, que invitaban a fiestas, a celebraciones, a bodas, se le voltearon y le vieron la cara de turista. Lo usaron para que la CIA validara su masacre ante el mundo. El premio de consolación que obtuvo, unas semanas después, Echeverría le regaló un mapamundi electrónico, un relojito de lujo. Scott murió poco después, jubilado a la fuerza, creyendo que salvó a México del comunismo, cuando solo ayudó a consolidar la tiranía. Pero por el otro lado, el lado B, tenemos la verdadera cara del monstruo. Tenemos a las cabezas del gobierno mexicano ordenando una matanza de estudiantes como si esto fuera el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial. Limpiaron la plaza, como ya lo dijimos, con mangueras de bomberos. Esa misma noche, para que no se vieran las manchas en las Olimpiadas, desaparecieron cuerpos en camiones de basura, quemaron archivos. Lo que hicieron esa noche, la frialdad, la planificación, el borrar a seres humanos de la existencia, eso no es un control de disturbios. Eso es algo que solo mentes como la de Ishiro Ishii y la unidad 731 japonesa serían capaces de orquestar. Tratar a los estudiantes no como ciudadanos, sino como desechos biológicos que había que purgar.
Entonces aprendimos una gran lección. Litempo ganó la partida política, pero México perdió su alma y su juventud para siempre. Dios mío, bro. Ni un minuto de silencio, ¿no? Sino toda una vida de lucha. Es una consigna que se escucha cada que se recuerda a los compañeros caídos en esa noche, y después, que es una cuestión de las masacres que ha sucedido en la historia, pues, del priismo. No hay que, pues, pensarlo como un momento en el cual nos debemos de quedar pálidos, ¿no? O sea, es un momento que nos debe recordar la importancia de nuestras voces, la importancia de nuestras luchas, la importancia de que hoy tengamos la oportunidad de respirar, porque muchos no lo hicieron, porque muchos ya no lo están haciendo, y hacia adelante, ¿no? Hasta la victoria, pues, siempre.